El tema que yo quería compartir con ustedes se llama la importancia de la Biblia en la vida cristiana. La importancia de la Biblia en la vida cristiana. Bueno, no voy a hablar mucho hoy, no voy a hablar mucho, no pienso que vamos a tener la prédica prolongada, pero creo que es importante acordar algo de la Biblia. Bueno, una persona dijo estas palabras, que si nosotros, si hiciéramos lo que ya sabemos, nuestra vida cambiaría de aspecto. Si nosotros hiciéramos lo que ya sabemos, nuestra vida cambiaría de aspecto. Los cristianos conocen bien la voluntad de Dios, pero no la cumplen suficiente, ¿verdad? A veces están buscando una revelación nueva, una revelación extraordinaria, mientras que ignoran las verdades que ya están reveladas, que ya están claros, están escritos en la Biblia. A mi parecer que la Biblia es también la cosa más ignorada por los cristianos. Que, hasta si se llaman bíblicos, hasta si se llaman cristianos bíblicos. Sabemos mucho de la Biblia, pero a veces no es nuestro libro principal. Creo que todos tenemos en la casa la Biblia y puede ser por muchos ejemplares, con muchos variantes de la Biblia, ¿sí? Con muchas traducciones, pero no leemos diariamente. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo última vez usted leyó la Biblia? Bueno, no necesito responder, es para pensar. ¿Cuándo última vez leíste la Biblia? ¿Cuántas veces en la semana lees por costumbre? ¿Cuántas veces en la semana lees por costumbre? Sí. Otra cosa horrible es que si leemos, no queremos cumplirla. Estoy muy contento por causa que el Museo de la Biblia pudo venir a este lugar y enseñarnos algunas cosas, acordar el valor de la Biblia. Era muy lindo y en este caso yo quería seguir con este tema y recordarles algunas verdades de la Biblia. ¿Para qué? Para refrescar el entendimiento que la necesitamos. Entonces, ¿qué es la Biblia? Muy fácil. Lo primero, es la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Segundo Pedro, segunda carta de apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo es muy conocido. Y este versículo es una respuesta a personas que están criticando la Biblia, que están preguntando, la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo?
si este libro está escrito por mano humana. Y nosotros sabemos que mano humana no es perfecto, ¿verdad? Y toda persona es pecaminosa. Entonces, y este texto nos está enseñándonos que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca ninguno de estos autores de este libro escribió algo por su voluntad, nadie, sino que los santos hombres de Dios, en primer lugar, este libro escribieron los hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos estaban siendo, como dice aquí, inspirados por el Espíritu Santo. Y yo siempre estoy respondiendo a estas personas. ¿Usted cree en Dios increíble? ¿Cómo decir? Glorioso. Sí creo. ¿Y usted no cree que Dios puede usar mano humana para escribir su palabra? Si Él es tan glorioso y Él no puede coger mi mano y escribir su palabra, ¿usted no cree en eso? No pensaba de esta manera. Bueno, pero aquí dice esta palabra, que sí es verdad que el libro nuestro estaba escrito con mano humana, pero a pesar de eso es libro de la voluntad de Dios y libro de la palabra del Señor. Entonces, vamos a acordarnos algunas cosas de la Biblia. Bueno, origen de la Biblia. Por primero, la Biblia escribieron 40 autores que vivieron en diferentes épocas. La Biblia estaba escrito durante si no me equivoco, 1500 años. Entonces, estas 40 autores vivieron en grande diferencia. Por ejemplo, Moisés y apóstol Pablo. Entre ellos hay muy grande diferencia del tiempo, muy grande. Creo que más que mil años, puede ser hasta más, ¿verdad? Entonces, este libro escribieron 40 autores de diferentes épocas, de diferentes niveles de su estatus social, ¿verdad? Este libro escribieron reyes, también escribieron personas como pescadores, ¿sí? Entonces, tiene 66 libros. Está escrito en hebreo, arameo y griego. Entonces, si hablamos de este libro tiene 4 atributos. Estos 4 atributos no tienen ningún libro de este mundo. El primer atributo es, este libro es unido en sí mismo. No hay ninguna contradicción, a pesar de que escribieron 40 personas y a pesar de que estaba escrito durante 1500 años. No hay ninguna contradicción, es unida. Y también nosotros como cristianos tenemos un problema, que pensamos que el Viejo Testamento es para nosotros, Nuevo Testamento es para nosotros. Libros de Moisés es para Israel. No es correcto. Toda la Biblia es unida y toda la Biblia es útil para cada persona. Toda la Biblia. Pero de verdad hay cosas más importantes para nuestro tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros ahora vivimos en el tiempo de la gracia de Dios.
Y entonces hay cosas que están en primer lugar y hay cosas que están en segundo lugar. Pero toda la Biblia es la palabra de Dios y es usada con Dios para nuestro bienestar aquí en el mundo, en nuestra vida. Entonces, primero, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Una pregunta: si es la palabra de Dios, ¿estás leyéndola? ¿Estás usándola? ¿Tienes toda confianza y esperanza a esta palabra? Otra cosa, es la palabra acerca de este mundo y para este mundo. Este hermano, si no me equivoco, recordó, hermano que nos hizo la presentación de museo, libro de Guinness de los récords, ¿sí? Entonces, nuestro libro ganó 4 veces este libro. Está escrito 4 veces en el libro Guinness de los récords. Primero, este libro es más distribuido. Este libro es más distribuido. Tiene Nuevo Testamento, está traducido por 3.000 idiomas. Nuevo Testamento. Toda la Biblia está traducida por 1.500 idiomas. Y yo creo que usted no puede imaginar esto, porque vea que cuántas páginas tiene. Imagínate cuánto trabajo es traducir a tantos idiomas. Es más distribuida. No hay ningún libro ni de cultura suya, como de costarricense, yo no sé, poesía de Latinoamérica, no conozco nada, ni tampoco de nuestra cultura. Entonces, pero a pesar de que este libro es más distribuido, es más perseguido. No hay en este mundo libro que más perseguido que la Biblia. Sabemos los países, Corea del Norte ahora, China, los países islámicos. Bueno, si vamos a estudiar historia, Imperio Romana, Reunión Soviética, bueno, y muchos otros países. Entonces, la Biblia siempre tenía persecución. Si en este país no hay persecución, no significa que todos los cristianos viven tranquilos en este mundo. Y es gracia de Dios que ahora vivimos con tranquilidad, pero no significa que mañana el gobierno no va a escribir una ley que sea prohibido, no sé, malo para los cristianos. Entonces, a pesar de que es más distribuido, el libro más distribuido es más perseguido. Es más, el libro más comentado. Crítica o al contrario, por ejemplo, yo escuché que hay en Estados Unidos solamente un edificio que es dedicado a comentarios de la Carta de Santiago. Un edificio. Yo no sé dónde ellos encontraron tantos comentarios. Bueno, si hablamos que este libro es más comentado, podemos incluir en este punto también que muchos poetas humanos, escribieron su poesía por motivación del libro de la Biblia, que es la Biblia. Muchos músicos humanos en este mundo escribieron su música
por ánimo de este libro. Muchos, ¿cómo se llama? Que están pintores. Sí, muchos pintores pintaban sus imágenes, ¿sí? Así, por ánimo de la Biblia. Sí, entonces yo también incluyo este punto como es más comentada de muchas maneras. Bueno, teatro, películas. También podemos incluir acá nuestra cultura, porque nuestra cultura en que ahora vivimos está construida en principios bíblicos. Sí, ahora estamos en el tiempo que nuestra cultura está negándolos, pero lo que ya logramos, derechos humanos, derechos de mujeres, de los hombres y también de los hombres, libertad, no hay esclavitud, no hay esclavitud. Entonces, esto por causa de la Biblia. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, era fundada exactamente a principios bíblicos, antes. Bueno, lo primero de este libro, Guinness de los Récords, es más distribuido, libro más distribuido, más perseguido, más comentado y lo último, más profetizado, libro más profetizado, ¿correcto? Yo digo, más profetizado. Entonces, si vamos a leer este libro, encontramos que este libro tiene bastante grande parte de profecía y no es palabras en vano, no es palabras. Entonces yo digo a muchas personas, si quieres analizar que la Biblia es la palabra de Dios, entra en internet y busca hechos que pueden darte testimonio que la profecía que está escrito en la Biblia está cumpliendo o ya está cumplida. Bueno, si hablamos de verdad de la profecía, mayoría de la profecía ya está cumplida. Y yo creo que ahora también vivimos en los tiempos que la profecía con respecto de los últimos tiempos está cumpliendo. Por ejemplo, la cosa es Israel. Para mí es que el país Israel nació en año 48. Es para mí un señal muy importante. Bueno, por la Biblia tenemos medicina, clínica bíblica, por ejemplo. Bueno, ahora es clínica más costosa en Costa Rica, creo que. Sí, creo que salió mucho, no como, dejó muchas cosas como de su énfasis a principio. Sí, por ejemplo, ahora no puedo grabar hasta video adentro. Yo durante un año hablo con un pastor y pido, dame encuentro para grabar video. No se puede tomar fotos adentro de templo, de edificio viejo, antiguo. Pero es lindo edificio, adentro hay templos, salas de oración, biblioteca, eh, eh, aula pastoral. Bueno, entonces, pero creo que logramos. Por la Biblia tenemos medicina, por la Biblia tenemos, si yo digo correcto, escritura. Podemos escribir. Por ejemplo, en nuestro idioma, как алфавит по-испански? Лизочка, алфавит по-испански как? Не помнишь? Алфавито.
bueno, no recuerdo, letras. Entonces, alfabeto. Sí, nosotros tenemos por causa que la gente querían darlo para que nosotros leamos la Biblia. Entonces, y también si hablamos de muchos idiomas, por la Biblia tenemos cultura, ya lo dije. Bueno, entonces, ¿qué es la Biblia? Es la palabra del Señor, es la palabra acerca de este mundo y para este mundo. Lo tercero, es la palabra acerca del hombre. Vamos a primera carta de Timoteo. Sí, Timoteo. Perdón, es que... Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bueno, en nuestra Biblia es como un sentido que lee la Biblia, permanece en la palabra de Dios. Y bueno, si hablamos, ten cuidado de ti y de la doctrina. Yo veo que es dos cosas que no se puede separar, no se puede cortar. Si usted lee la Biblia y está estudiando la doctrina, pero no practica y no aplica en su vida, es tarea en vano. Pero aquí dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Bueno, quiero contarles una historia. Un turista andaba en una isla, estaba observando paisajes, edificios antiguos, bueno, como es descanso turístico. Y encontró una persona en la calle que estaba leyendo un libro. Él acercó a esta persona y le preguntó, ¿qué estás leyendo? Él dice, la Biblia. Bueno, este turista se rió y dijo, bueno, ¿por qué estás leyendo este libro? Es libro viejo, no es contemporáneo. Nosotros vivimos en los tiempos de tecnología y todo. ¿Dónde estás? ¿En qué siglo estás, hombre? Entonces este hombre que estaba leyendo la Biblia respondió, si no hubiera leído este libro, ya te habría comido. Si no hubiera leído este libro, ya te habría comido. ¿Por qué? Porque antes sus padres eran indígenas que tenían costumbre comer los hombres. Y caníbalos, sí. Y para que este tribu cambió su cultura, sus costumbres, su vida, en este tribu entraron los cristianos con un libro pequeñito. Hasta nosotros vemos este pequeñito en museo. Con estos libros pequeños que cambió la vida del pueblo. Entonces, por eso yo hablo con mucha gente que son incrédulos. Usted no tiene confianza que este libro puede cambiar tu vida. Y estoy mostrando estos ejemplos. Que vea tantos tribus que ahora tienen su cultura, tiene su escritura, tiene otras costumbres. Y entonces
si Dios cambió la vida de caníbalos, claro que puede cambiar tu vida. Usted nació en una cultura cristiana, a pesar que es católica, de que es católica. Entonces, este libro es palabra acerca del hombre. Yo digo, o yo llamo este libro Instrucción de la vida. Instrucción de la vida. Yo creo que ustedes en su vida compraron algo que no sabían cómo usar. No sé de cuál cosa podemos hablar. Por ejemplo, bueno, computadora para personas que son de edad mayor, ¿verdad? Para ellos es difícil usar tecnología, ¿verdad? Pero para que ellos aprendan, ellos están leyendo o escuchando la instrucción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no leemos instrucción de nuestra vida? ¿Qué pasa si nosotros usamos una cosa al contrario de lo que dice la instrucción? ¿Qué pasa? ¿Perdón? No funciona o se rompe, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano, si justo puedes acercarse. Entonces, ¿por qué nosotros ignoramos lo que dice la instrucción de nuestra vida? ¿Por qué nosotros? Sí. ¿Cómo se llama usted? Sí, bienvenido. Bienvenido. Sí, entonces, ¿por qué nosotros, si llamamos la Biblia, que es la instrucción de nuestra vida, la ignoramos? Y vivimos no como dice este Biblia. Entonces, la Biblia dice sobre intención y la meta de nuestra vida. La Biblia nos enseña cómo fundar bien la familia, ¿verdad? Cómo manejar en la familia. La Biblia nos enseña sobre educación de los niños. También cómo manejar en sus finanzas. Sobre comunicaciones, cómo comunicar bien con su prójimo, con su hermano. También dice acerca de su salud. Este libro nos explica parte espiritual, parte material, parte social. Todo está escrito en este libro, toda parte de nuestra vida. Entonces, pero como dije antes, este libro es más negado en este mundo, hasta si tenemos casi en cada casa. Bueno, entonces lo tercero es la palabra acerca del hombre para cada parte de nuestra vida. Y lo último es la palabra de la personalidad de Cristo. Vamos a carta de Juan, capítulo 5. Perdón, no es carta. No, es Evangelio de San Juan. Perdón. Capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí. Entonces, ¿quién es? ¿De mí? De Cristo. De Cristo. Esto estamos hablando de Cristo. Este libro, como nosotros decimos, es cristocéntrico. Cristocéntrico. Entonces, cada parte de este libro nosotros podemos encontrar la personalidad de Cristo. Por ejemplo, si leemos Viejo Testamento,
leemos la profecía que nos promete que va a venir un Cristo, un Mesías para salvarnos. Si nosotros leemos Nuevo Testamento, nosotros leemos de la obra de Cristo, de la doctrina de Cristo, de los seguidores de Cristo. Entonces, es la palabra de la personalidad de Cristo. ¿Y qué dice? Si quieres tener la vida eterna, lee este libro. Porque por medio de este libro puedes conocer a su Salvador, a su Mesías. ¿Quién es Cristo? Este libro dice de su nacimiento, de su vida. Él vivió 33 años. Es muy joven. Yo ahora tengo edad menor que él. Pero bueno, él era muy joven. Él murió cuando tenía 33 años. Él tenía periodo de enseñanza solamente 3 años. Imagínate, durante 3 años sin soldados, как насилие, я забываю, sin violencia, solamente con 12 personas, él tenía tan influencia a este mundo y ahora durante 2000 años tiene tantos seguidores y también la cultura cristiana, a pesar que es mundana. Solamente 3 años. Bueno, ¿cuántas personas están acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi 12. Imagínate, esta cantidad de personas podía tener influencia a todo el mundo para 21 siglos. Pero no es por causa humana, es por causa que Cristo es Dios. Su meta de llegada era ganar el pecado, ganar la maldad, ganar la muerte. Su meta de llegada era recibir castigo de Dios por mis pecados y por sus pecados. Su meta de llegada era la vida perfecta. Él tenía que decir que hombre con Dios puede tener la vida totalmente perfecta. Él vivió la vida perfecta porque nosotros no podemos vivir de esta manera. Hasta tener 99% no podemos. Podemos, si quieres analizar, puedes acordar 10 mandamientos de Cristo y encontrar varios que estás pecando contra ellos, ¿verdad? Entonces, Él vivió la vida perfecta en vez de nosotros para que nosotros tengamos esta vida de Cristo. Y Él tenía otra meta, es crear su pueblo, que es la iglesia verdadera. Entonces, mi pregunta principal es, si sabes la importancia de la Biblia, si reconoces que la Biblia es muy importante para la vida de un hombre, de la humanidad, si estás leyendo la Biblia, si estás practicando la palabra en tu vida. Bueno, y con eso quiero terminar con consejos. Buscar 20 minutos en la mañana, leer con conciencia y oración la Biblia. Por ejemplo, yo no sé cómo hace hermano Johnny, porque él se levanta muy temprano y es a veces difícil. Yo sé que hay trabajo cuando se levantan muy temprano y hay que ir, pero creo que hay tiempo de descanso, hay tiempo de desayuno, ¿verdad? Hay tiempo de almuerzo. Entonces, no sé la situación de tu vida. Puede ser en la mañana, normalmente, pero
también puedes leer en otra parte del día. 20 minutos para leer con conciencia y la oración. ¿Por qué con conciencia? Para entender lo que dice. ¿Y por qué con oración? Porque si no entiendes, pedir a Espíritu Santo que te enseñe lo que dice este libro. Buscar respuestas de los textos complejos por cristianos maduros. Si usted no puede entender un texto, puedes acercarse a un cristiano maduro y preguntar de la intención de este texto, del significado de este texto. Cumplir lo que entiendes. Yo empecé con esta frase: si nosotros hiciéramos lo que ya sabemos, nuestra vida cambiaría de aspecto, ¿verdad? Entonces, si entiendes algunas cosas de la Biblia, ya puedes cumplirlas, practicarlas, aplicarlas. Y es buena costumbre memorizar los textos. Memorizar. Por lo menos un texto en una semana. Bueno, a pesar de que, es muy bien para nuestra salud también. Es muy bien memorizar. Entonces, era mi meta para que ustedes, estoy cansado de español, por eso, se refrescan la importancia de la Biblia en su vida. Entonces, este domingo es una oportunidad para que usted tome decisión, leer con conciencia y oración diariamente la Biblia. Sí, a veces va a pasar que usted no podrá leer por algunas circunstancias, pero es una decisión y una tendencia, y otra cosa cumplirla. Si vamos a tener este fundamento, si vamos a estar listo para cumplir, nosotros podemos esperar mucha bendición en nuestras vidas. Mucha bendición. Entonces, que Dios les bendiga. Vamos a orar juntos.